Shalom, amados que nos siguen en los diferentes canales de WhatsApp, Messenger y YouTube de Kabbalah Yeshua. Este es un canal que se ha abierto para el estudio de la Torah y de la Kabbalah con un conocimiento que no es a partir de mi razonamiento, de mi forma de pensar, que es la sabiduría que se ha legado al pueblo hebreo desde hace miles de años. Esto quiere decir que cuando vamos al pasado, es decir, a las raíces o a la senda antigua, en realidad cuando miramos el pasado estamos viendo el futuro también. Esto lo sabían los patriarcas, los profetas, que visualizaron parte del futuro. Espero no incomodar algún tipo de pensamiento, de razonamiento con lo que voy a decir, ya que no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso. La Torá tiene varias partes. Todos sabemos que el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Torá. Cuando se le agregan a los profetas y los libros de sabiduría, los salmos, los proverbios, se le llama la Tanaj. Pero los profetas fueron la interpretación y la puesta en marcha de lo que ellos habían aprendido la Torá. Es decir, fueron como los primeros psicólogos del mundo. Ellos vieron lo que ocurriría en el futuro por el lado de la maldad. Pero no es que solamente profetizaron calamidad y desastre, incluso para ellos mismos, ¿sí? Para sus generaciones de su momento, las cuales habían caído en errores, sino que también para la humanidad. Ahora, esta visión del futuro, esta percepción de lo porvenir, está basada obviamente en lo que ellos aprendieron en la Torá. Pero es una interpretación, es una forma de ver psicológicamente o de manera predecible lo que ocurre con una persona malvada. Y después a nivel humanidad, lo hicieron a nivel persona, es decir, de manera individual, en este caso de reyes y personajes de la Torá, pero también a nivel familia, a nivel pueblo, y por supuesto tendría que ser a nivel nación y a nivel mundial. Esto quiere decir que lo que ellos predijeron, lo que ellos aprendieron, lo que ellos entendieron y vieron en el futuro, no es algo absoluto. Esto es un error pensar que si un profeta dijo que esto va a ocurrir, efectivamente va a ocurrir de esa manera. Es la profecía para aquel que no cambia su vida, que no cambia su forma de pensar, que no hay una corrección en sus midot, en sus virtudes, en su forma de actuar. No hay calamidad para aquel que hace una conversión de su vida. No existe tal Armagedón o Apocalipsis o día de juicio para aquel que invierte el proceso espiritual en su vida. Entonces, si entendemos esto, podemos darnos cuenta que el mundo está sujeto a cambios de última hora, ¿sí? Se puede mover el dedo de Dios en otra dirección. ¿Por qué? Porque es el Padre de las luces, porque es la misericordia, porque es el Gesed puro. Su luz es lo que creó todas las cosas. Entonces el que está dispuesto a revertir este daño. De hecho, es algo que la misma naturaleza en la creación se va haciendo. Hay una palabra en la escritura que dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Cómo podemos entender sus misericordias nuevas si todos los días son iguales? Al parecer siempre sale el sol, se mete por el mismo lado, a veces hace calor, a veces frío, pero parece que no pasa nada nuevo, ¿sí? En realidad está ocurriendo algo de manera espiritual. He explicado en otras ocasiones que cada círculo, cada Gilgul,
cada Gilgulim, es para embellecer, es para perfeccionar, es para pulir, como se pule una pieza para que salga brillo, ¿sí? Pues vamos a imaginar que es una esfera a la que se le está sacando brillo. Bien, pues es un proceso pues de tiempo en el cual nosotros estamos inmersos. Dios es una unidad a la cual no le sobra nada, no le falta nada. Es la totalidad de todo. Y después hay un proceso que le llamamos una dimensión, la primera dimensión, que es un espacio-tiempo. Tenemos un principio y tenemos un fin, o tenemos un fin y tenemos un principio. Por eso les he dicho que en este aspecto del pasado y del futuro, ambas son la misma cosa. ¿Por qué? Porque las dos van al mismo lugar. Una proviene del futuro, una proviene, digamos, el pasado proviene del futuro, mientras que el futuro va hacia el pasado, que es el futuro, es decir, la unidad de Dios. Tenemos un principio y un fin. Aquí en este círculo somos incapaces, digo, si hubiera sido muy perfecto mi círculo, de manera perfecta, no puedo decir en dónde empieza y dónde termina el círculo. Soy incapaz de determinar en qué punto comienza y en qué punto termina, siendo un círculo perfecto. Bien, esto quiere decir que es infinito, que es absoluto. Lo representamos con una esfera, con un círculo, para que nuestra mente lo pueda entender. Obviamente, esto no es Dios. Es una forma metafórica de representarlo, o con una gráfica, pues. Mientras que el tiempo sí ya lo podemos percibir más. Ya podemos decir, este es el fin de la línea y este es el principio, o al inverso. Entonces, aquí vemos dos aspectos. Uno es el Padre, el otro es el Hijo. ¿Por qué? El Hijo dijo, yo soy el Aleph y la Taf. En el idioma griego, en su momento le llamaron Alfa y Omega, que es llamado el principio y el fin. Pero el principio y el fin ¿de qué? Para empezar, de manera literal, nosotros entendemos que la materia, el principio de la creación, dice la escritura, Bereshit bara Elohim et hasamayim be'et haaretz, en el principio creó Dios los cielos, ¿sí? Los cielos y la tierra. Estaba hablando de dos cosas, pero también dice el Midrash que en el segundo día creó el Geinom. Esa fue la separación del Padre. La unidad se convierte en un tiempo. Aquí es atemporal, aquí es temporal. Aquí no existe el tiempo, es una dimensión espiritual. Es una elevadísima, una vibración altísima. Por ahí el apóstol Pablo, Shaul, dijo que Dios era una luz inaccesible. Y de hecho así es. Hay un proceso para llegar a esa luz. Es inaccesible desde la ignorancia, desde el ser ajeno, desde la apatía, ¿sí? Desde la falta de interés. Obviamente que es inaccesible. Hay un proceso, hay una forma y hay herramientas para llegar. Pero de entrada, si el principio y el fin ¿de qué? Vamos a entenderlo en un nivel más o menos predecible. Yo sé que va más allá, pero vamos a imaginar en nuestra mente de manera literal ese principio y fin. El principio es el átomo, a donde comienza la materia. Donde comienza la materia, el átomo, que ya he explicado en otras ocasiones que es una trinidad física, es decir, tres elementos o tres fuerzas que interactúan. Y la Taf, que representa el final, entonces lo vamos a definir como un agujero negro. Un agujero negro. No sé si se escribe así, ya lo escribí así. Un agujero negro, ¿sí?
Entonces tenemos un principio y un fin en la materia, hasta donde nuestra mente ha llegado, y los científicos nos ayudan con esto. Encaja perfectamente entonces la parte donde el Mesías dice, y está escrito en el libro del Evangelio de Juan, que todo fue creado en Él y para Él. ¿Sí? Es su esencia, su sustancia, ahí está. Y después dijo, el Padre es mayor que yo. Yo soy dueño, rey de reyes y señor de señores en el espacio-tiempo, en donde la materia tiene un principio y tiene un fin. Pero mi Padre es mayor que yo. Es esa eternidad infinita, es esa mente, esa supramente, esa suprainteligencia, ¿sí? Que es la que orquesta todo. Entonces aquí entendemos ya la función del Mesías, ¿sí? Ya nos quitamos de la mente si Yahshua es Dios o no es Dios. Es sí y no. Pero cuando lo vemos de esta manera, es sí con un orden ascendente, es decir, con una jerarquía. Si nosotros estamos diseñados, porque nuestra alma es una partícula de Dios en un mundo físico, esto no es difícil de entender. Nuestra alma es hija de Dios, nosotros venimos de Dios y entramos a una dimensión física, ¿sí? Ustedes saben que en los polígonos regulares, ¿sí? Los polígonos regulares, que son los sólidos platónicos, estas figuras geométricas que son 5, el tetraedro, fíjense, el tetraedro, del cual hablábamos como una trinidad que se encuentra en el átomo, es representada por el fuego, que es un triángulo, una figura geométrica que es un triángulo. Ya de manera tridimensional sería una pirámide, pero vamos a verlo de una manera literal y sencilla, ¿sí? El átomo es una trinidad representada por un triángulo y tiene una correspondencia con el fuego, ¿sí? No es metafísica, es un concepto. Entonces la materia es representada por un cubo o por un cuadro. De forma tridimensional, un cuadro de forma literal en cuatro dimensiones. Cuatro dimensiones físicas que forman un cuadro y que tiene su correspondencia con el elemento tierra. Y ahorita vamos a ver por qué les estoy diciendo esto. ¿Sí? ¿Por qué les estoy diciendo? Viene es el tetraedro, el hexaedro, el icosaedro, el octaedro y el dodecaedro, que son 12 pentágonos que forman una esfera llamada dodecaedro, y qué casualidad que tiene 12 lados. 12 lados son los vórtices que tiene un cubo, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Nuestra alma es una partícula de Dios que entra en una dimensión física. A partir de esta estructura nosotros vamos a encontrar una ascensión, ¿sí? En las figuras geométricas. Ahí está el elemento aire también y el elemento agua. De hecho, el elemento agua es el icosaedro, son 8, sería como 2 triángulos, el otro invertido hacia abajo como un rombo, pero en realidad es un icosaedro de manera tridimensional. Ese es el elemento agua. Y el dodecaedro, que son 12 figuras, 12 pentágonos que forman una esfera, tiene su correspondencia con el éter, le llamaban antes, el prana le llamaban los hindúes, el espíritu. Entonces se da cuenta como esta representación del número 12 hace alusión a algo que deja de ser físico, que se convierte en algo espiritual, para que podamos entender cuál es la ascensión del hombre a una cuarta dimensión. La hemos tenido de manera física, hemos llegado a esa cuarta dimensión física y tenemos que entrar a esa cuarta dimensión espiritual. Por eso es un conflicto nuestro tiempo,
porque estamos pasando de una época o una era de Piscis a una era de Acuario, que está representada por el agua, ¿sí? El agua, el elemento que nos ayuda a limpiar, a purificar. En el video pasado hablamos del agua, que es un agente purificador, y el diluvio, el Mabul, se convirtió en un purificador del mundo, de aquellas energías negativas llamadas los gigantes, los Nefilim, que adquirieron un cuerpo, ¿sí? Y que después lo perdieron, por cierto. Perdieron el cuerpo y van a seguir perdiendo fuerza hasta que lo que fue alguna vez una estrella hipergigante, muy grande, muy bella, muy hermosa, y que se convirtió en el Hasatán, va a terminar convirtiéndose en una chispa, en un puntito que va a quedar en el pasado. Esa es la forma en que nosotros podemos entender al Hasatán y cómo va a menguar su fuerza de mayor a menor. Va a ir descendiendo, va a ir menguando y va quedando atrás. Entonces todo tiene una estructura y un diseño. Entonces espero que este concepto del principio y el fin quede más o menos claro, ¿sí? Ya no es el principio y el fin de una vida aquí en la tierra, no. Le estamos dando una dimensión universal, donde ya hay mucho más espacio, hay mucho más tiempo, por lo tanto encaja la historia de la Torah en esta dimensión. Y después nos va a trasladar a la dimensión espiritual. Y ahorita lo vamos a ver. Porque necesitamos a través de las fases de la luna, porque habíamos explicado que era el mes de Elul, este mes que está transcurriendo y que tiene una influencia por una constelación astral llamada Betula o Virgo, que también es una mujer. Esta constelación es representada en el cielo con la figura de una mujer. Ya expliqué también por qué esta alineación astral en una mujer terminaba o culminaba la alineación en lo que es el vientre de la mujer, ¿sí? Esto usted lo puede leer en el capítulo 12 del Apocalipsis, donde habla de la mujer que está embarazada y que está parada sobre la luna. Y ahorita vamos a ver por qué está parada sobre la luna, ¿sí? En el otro video, en el video pasado, les había mostrado las fases de la luna. Las fases de la luna aquí es donde se ve la luz de la luna, digamos, en esta parte. Es un cuarto menguante y un cuarto creciente. Tenemos una luna nueva que es oscura, que no se ve en el cielo. Esa es la luna nueva, ¿sí? La luna nueva la vamos a poner con un circulito negro. No se ve, también es llamada la luna invisible. Y esta es la luna llena, cuando toda la luz del sol es expresada a través de la luna. Tenemos un problema aquí, porque si la luna recibe la luz del sol, entonces debería de ser una irradiación buena la que emite sobre la tierra. Si el sol es conciencia, está representado por la conciencia y por la letra Aleph, ¿por qué los gobiernos, en este caso el gobierno de Estados Unidos, la policía de Estados Unidos, se ponen más alertas en la temporada de verano y en la luna llena? ¿Por qué tienen que estar más alertas? Hay actividad en la maldad, se incrementa la delincuencia, porque las personas, fíjense, las personas que tienen esquizofrenia, que padecen de paranoia, de psicosis, su actividad cerebral se incrementa y por lo tanto su actividad
delincuencial, ¿sí? Hay más maldad. ¿Por qué en la luna llena? O sea, las películas Hombres Lobo y estas cosas, vampiros, no están muy lejos, son películas, pero están escondiendo algo allí, porque hay una transformación de una persona normal, se convierte en un lobo, es decir, en un animal, ¿sí? Porque la luna está secuestrada por una entidad inteligente que está dentro de ella. Esta entidad inteligente es una energía negativa. Cuando entró ahí, en la explosión del Hasatán, es una irradiación de una estrella hipergigante llamada Lucero, que cuando explotó, que provocó su explosión, y cuando explotó de una manera en donde no iba a crear vida, como todas las estrellas están diseñadas para crear vida, igual que nosotros estamos diseñados para crear vida, para otorgar vida, para ofrecer vida, tal como lo hace el sol, tal como es Dios. Dios es ofrecer, dar, entregar luz, emanación de luz. Cuando el Hasatán crea su propia explosión como un suicidio astral, espero explicarme con esto, es su deseo de llegar a un nivel más arriba, de quererlo ya, de quererlo tener, y dice subiré, lo voy a hacer por mis propios medios. Entonces él provoca un cortocircuito en su propio ser y esa estrella hipergigante explota, contaminando una tercera parte del espacio donde vivimos. Estoy hablando de una parte de nuestro universo en el que vivimos. Por eso también la Biblia lo llama que engañó, dice, en realidad contaminó a una tercera parte de los hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Las almas que viven dentro de las estrellas. ¿Quién es un hijo de Dios? Un hombre que dentro tiene un alma, que es una partícula de Dios. Estamos hablando de algo muy similar. La diferencia es que nuestro cuerpo tiene elementos y el cuerpo de las estrellas está compuesto de 2 o 3 elementos nada más. Bien, entonces ya podemos entender por qué la luna tiene una energía dentro que invierte la polaridad cuando recibe la luz del sol, ¿sí? Este es el sol, que envía una irradiación sobre la luna, y la luna, que tiene dentro una resistencia como la de un foco, de una bombilla, que es negativa, la invierte y su polaridad se cambia, ¿sí? Y llega a la Tierra, digamos, ¿sí? Esta energía entonces se convierte en algo negativo. Esa irradiación que cae a la Tierra tiene una energía negativa. Por eso hay bendiciones para la luna nueva. Por eso hay bendiciones y meditaciones para la luna nueva. ¿Para qué? Luna llena y luna nueva. En estas dos fases de la luna podemos entender que es un círculo, es un ciclo, ¿sí? De hecho, este se llama Rosh Hodesh, cabeza de mes, el inicio del mes, y Hodeshim en hebreo significa renovaciones, renovación, se va renovando cada círculo, cada vuelta que le da la tierra se va renovando, se va puliendo, se va enriqueciendo, se va embelleciendo, se va perfeccionando, y finalmente va a ir menguando esta irradiación, se va a ir perdiendo. Se da cuenta que nosotros entonces participamos también en las meditaciones, en las plegarias, en las oraciones, en los ayunos, a que esta energía negativa que está en la luna y por supuesto también en el mundo empiece a menguar, ¿sí? Esa es la guerra, esa es la verdadera guerra. Es una guerra de una fuerza interna, ¿sí? Esta es una fuerza externa, ¿sí? Que tiene una influencia sobre el mundo. Ahora por eso entenderá cómo la policía de Estados Unidos está alerta, porque esto es un estudio científico médico a nivel mundial. Ellos no lo entienden así, ni mucho menos lo explican así, únicamente aplican la psicología
y creen que hay algo allí negativo, pero no tienen este convencimiento. Bien, en estos ciclos, estas fases de la luna, tenemos, vamos a quitar esto. Espero que este concepto haya quedado claro porque es muy bonito y muy importante. Tenemos dos fases que se convierten en 4 fases, ¿sí? Y que se convierten en 8 fases, ¿sí? Se convierten en 8 porque tenemos los diferentes ciclos de la luna en 28 días. Todo el mundo sabe que los ciclos lunares son de 28 días, tal como la menstruación de una mujer, que cada 28 días se renueva, ¿sí? Se renueva. Bien, entonces tenemos 14 días, ¿sí? Vamos a poner 14 días y acá de este lado tenemos igualmente 14 días. Ya le revolví las letras. Bueno, 14 días en donde asciende para llenarse y 14 días donde desciende la luna, es decir, primero se llena y luego se vacía, ¿sí? Son 14 días ascendentes o positivos, 14 días descendentes que son negativos. Pero aquí hay algo más. Estos 14 días, yo he dicho que estamos hechos de polvos de estrellas, por lo tanto también nuestro cuerpo está creado a partir de estrellas. No sería raro entonces que las fases lunares y de todos los demás astros, porque no lo sabemos ahorita, esto todavía no se enseña, pero en las fases lunares podemos ver parte del organismo. De entrada lo vemos con los 28 días de las fases de la menstruación de la mujer, pero también están en nuestras manos, ¿sí? ¿En qué forma? Cuando usted observa sus manos, estos huesitos que se doblan en nuestros dedos, ¿sí? Se llaman falanges, ¿cierto? Entonces tenemos 1, 2, 3 falanges en cada dedo y los vamos a contar. Tenemos 3, 6, 9, 12 falanges, pero el dedo pulgar únicamente tiene 2, ¿sí? Si se da cuenta, la línea lo divide, tenemos 2, mientras que acá tenemos 2 líneas, 3 falanges y únicamente 2. 3, 6, 9, 12 y 2, 14, que representan el lado izquierdo, ¿sí? Aquí tenemos un lado izquierdo y un lado derecho. Y 14 de la otra mano. ¿Cuántos tenemos? 28. Por eso en la bendición de la luna llena y los rabinos hacen una imposición del lado izquierdo y del lado derecho. En algunas ocasiones ha sido representada esta en imágenes religiosas, pero no es tampoco una casualidad. Cuando hacen una verajá, los 14 días ascendentes que son buenos o positivos son la expresión oral y pertenecen al mundo espiritual, porque esa bendición no viene de mi boca, no sale de mi boca, sino de Keter, es decir, de la comunicación con el Creador. De esta manera podemos entender que lo que estoy expresando viene del cielo, una bendición de Dios. Como hombre yo no puedo bendecir a nadie, pero cuando esa bendición viene del cielo, mi boca la expresa en el mundo literal y con mi mano derecha, ¿sí? Con los 14 días buenos, ¿sí? O ascendentes, la declaro en el lado izquierdo. Por eso la bendición, esta mano queda abajo, ¿sí? Queda abajo. Una que viene del cielo, mi boca que la expresa y mi mano que la envía al mundo. ¿Se da cuenta que hay una estructura, ¿sí? De las cosas que descienden del cielo a la tierra? Esto también son emanaciones del cielo a la tierra. Ahorita estamos explicando, digamos, la negativa, porque tenemos que entender en las fases lunares por qué el mes de Elul, ¿sí? Este mes de Virgo tiene una influencia
sobre el mundo. Es la luna de Virgo. ¿Por qué? Porque la luna a su vez tiene una influencia del mundo astral también. La tiene del sol. Ahora, este dibujo, ¿va?, que son las fases lunares, es una insinuación, como ya había dicho. Una insinuación de Keter. ¿Sí? Miren, tenemos a Keter, Jokmah, Binah, Gesed, Geburah. Y tenemos Tiferet, el que es en el centro. Tiferet es el sol. Tiferet. Aquí tenemos Netzach, Hod, Yesod y Malhut. A ver, para que podamos entenderlo bien. Yesod lo vamos a poner dentro de este círculo. ¿Por qué? Se da cuenta que tenemos una insinuación del árbol de la vida. Y exactamente como en el árbol de la vida, tenemos separada la dimensión más elevada, que es Keter, Jokmah y Binah, que pertenecen a una dimensión espiritual muy, muy elevada. Y después separamos también esta línea astral que separa el mundo de Seir Anpin. Es decir, aquí están los astros, ¿sí? Tenemos 6. Los planetas, este es Seir Anpin. Es el sistema astral que está contaminado. ¿Qué hace el Padre? El Padre, lo que hace nuestro Creador, Akadosh Baruj Hu, pone a los patriarcas como pilares, ¿sí? Tenemos a Abraham, Isaac, Jacob, Aarón y al patriarca Jacob en Yesod. Jacob, que es a su vez Israel, ¿sí? Entonces, si yo he dicho que del mundo físico al mundo astral hay una contaminación, no podemos pasar a esa dimensión espiritual llamada la cuarta dimensión, porque hay una influencia de astros, hay una línea de astros, ¿sí? Esta es la influencia astral. Y aquí tenemos la influencia espiritual, que es ni más menos que una trinidad, ¿sí? Bien, el mundo, como expliqué al principio, uno de los 5 polígonos regulares o sólidos platónicos, que es la figura del cuadrado, entonces vemos que nuestro mundo tiene una figura de un cuadro, ¿sí? Y que el mundo espiritual elevado que tenemos que trascender, llamado la cuarta espiritual, la cuarta dimensión, entonces es exactamente otro cuadrado. Ambos representan a un cubo, ¿sí? Cuando hacemos líneas, estamos uniendo los 12 patriarcas, ¿sí? Las 12 tribus, las 12 constelaciones, están pasando de la parte astral al mundo físico. Esa es la conexión. Y aquí es donde vamos a encontrar entonces cómo los 12 patriarcas unen el mundo espiritual con el mundo físico, creando un cubo en 2 dimensiones, uno físico y uno espiritual. Ellos son los puentes, por eso les llaman columnas. Ahora en la geometría sabemos que son vórtices o son aristas o son líneas geométricas, líneas rectas, pues, pero es la conexión, ¿sí? Aquí tengo una imagen que edité en mi tablet para que vea usted más o menos lo que estoy tratando de explicar. El mundo físico, ¿sí?, que es una cuarta dimensión física, en una cuarta dimensión espiritual, es decir, elevada. A eso es lo que llamamos ascensión espiritual. Entonces podemos entender cómo esas líneas llamadas aristas que forman el cubo exterior no son otra cosa
que los patriarcas, que la Sefirot, que estados de conciencia, porque cuando la luna que recibe la irradiación del sol, se le llama metafóricamente un matrimonio. Se unen los dos y por eso la Sefirot del centro del árbol de la luna es el sol, es la unificación, es lo que une la luna. ¿Sí? Esas son las bodas. Ese es el matrimonio, la unificación de la luna llena con la luz del sol. Es decir, cuando la luna está plena del amor del sol. Es una metáfora, porque no es un hombre y una mujer, obviamente, pero es un principio masculino y un principio femenino. ¿Sí? Esto funciona en todo el universo. También se le conoce como un símbolo de más y menos, que es energía positiva o negativa. Es una dualidad, una polaridad. Cuando se unen, ¿sí?, crean un tercero. Entonces hay una trinidad, ¿sí? Crean un tercero. Cuando un hombre y una mujer se unen, viene un tercero que es un hijo. Pero cuando estamos hablando de irradiaciones, de energías, de virtudes, ¿sí?, es entonces otra cosa la que se crea. ¿Cómo podemos poner este ejemplo? Por ejemplo, cuando dos amigos o dos amigas, ¿sí?, se quieren mucho, se conocen desde niños, desde niñas, entonces hay una amistad sincera. Recuerde que Yahshua habló: ustedes son mis amigos, dice, si hacen la voluntad de Dios. Fíjense, cuando un amigo y otro amigo se juntan y están platicando, esa amistad de los dos que está irradiando de su corazón, de alma, de sus emociones, se juntan, estas dos emociones de amistad están creando un ángel que contamina, si se puede decir esa expresión para entenderlo, ¿sí? Llenan el ambiente de ese ángel llamado amistad. Entonces ya podemos entender que la unión de dos cosas genera una tercera. No únicamente entonces se tiene que ver con el sexo, porque esto es lo que siempre ha sido malinterpretado, condenado de parte del mundo, que la Cábala enseña siempre sobre el hombre y la mujer, el semen y no sé qué. En realidad es el principio, es el átomo comenzando a explicar la dimensión espiritual, es la materia explicando la dimensión espiritual, es nuestro mundo explicando la dimensión espiritual, porque no podemos entender el árbol de la vida. Cuando lo vi la primera vez dije, ¿qué es eso? Eso habla de Dios, ese símbolo tan extraño, tan raro, y mire ahora lo que nos ha enseñado, ¿sí? Entonces ya va usted a comprender, fíjense, por qué este diseño que ha hecho el Creador tiene muchas y muchas correspondencias, ¿sí? Es la unión de Keter con las partes más bajas. Sale el mundo de la dimensión espiritual, queda fuera de la dimensión física, de la dimensión espiritual, el mundo, de la dimensión espiritual, no del propósito de Dios, ¿sí? Y después estas sí se conectan, porque es el mundo ascendiendo hacia dos. ¿Qué tenemos aquí? Una Magen David, una estrella de David, la que estabiliza el mundo espiritual. No es un símbolo, no es un amuleto, es la representación geométrica, que incluso tiene la misma estructura que va a tener todo lo que existe en la materia. Ya hablamos de un triángulo que es el átomo, pero si pone otro triángulo invertido va a encontrar una estrella de David. Entonces la ciencia tarde o temprano va a derrotarse con algunos conceptos. Ya lo está haciendo, empezando a darse cuenta de que no somos una generación espontánea, que la vida no se creó a partir de la espontaneidad, sino a partir del propósito, el amor
de un ser superior, Akadosh Baruj Hu, el creador del universo. Espero haber explicado algo sobre la luna, estos conceptos astrales que luego son muy complicados, porque en internet hacen una mezcla extraña que no tiene pies ni cabeza. Aquí vamos a tomar el tiempo, el espacio, la historia y la vamos a unificar, porque eso es Dios, una unidad. Que el Eterno les bendiga, les guarde, les amamos, el grupo Kabbalah Yeshua.